Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Vida Sustentable. El día de hoy nos encontramos en la Cinemateca Nacional y con un invitado que vino de muy lejos para una función de cine especial, el documentalista Heriberto Wallinga. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo y realmente esta entrevista es muy especial para mí. Por este podcast y demás hemos empezado a inmiscuirnos un poco en el ámbito ambiental y realmente admiro mucho tu trabajo y quisiera preguntarte cómo empezó esta afición del cine antes de meternos al tema ambiental. Toda mi familia es como narrador, artista. Mi papá fue chamán, murió, cantaba muy lindo. Mi mamá también, él sabe el arte de narrar. Y mi hermana mayor, cuando fui niño, fue camarógrafa, una de las primeras camarógrafas de Quichua Amazónica. Por ahí empecé. Siempre las historias me parecían de película. Entonces, algo decía en mí que siempre tenía que contar las historias. Y siempre quise contar a través del cine, del documental, de la fotografía. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? El primer trabajo que hice solito se llama Soy Defensor de la Selva. Lo hice en 2002. ¿A qué comunidad perteneces? ¿De dónde nos visitas? Yo soy del pueblo originario quichua de Sarayaco, que está en la provincia de Pastaza, a 25 minutos de vuelo en avioneta o a 2 horas en canoa ahora, desde la carretera, donde termino. Perfecto. ¿Y dónde nos mostrabas? ¿Cómo conseguiste la primera cámara, por ejemplo? ¿Cómo fue un poquito ese proceso? Mis primeros pasos los di aquí en Quito, cuando tenía 19 años, creo. Y luego lo hice en Chile, en Estados Unidos, hasta talleres. Y en el 2002 yo quería contar las historias de mi pueblo y mi hermano mayor, que también falleció, me regaló una primera cámara, que era una Hi8. Yo lo andaba cargando. Y surge un problema petrolero militar con mi comunidad y termino contando esa historia. Yo he visto varios videos que me parece que tú los grabaste, que es cuando están llegando en el territorio Sarayaku, están llegando helicópteros, los petroleros, después hay una gran redada militar. ¿Todo eso grabaste tú? Sí, yo lo grabé, lo hice todo yo. Y había una urgencia de mostrar acá la ciudad, a mi pueblo, como un pueblo pacífico. Porque en los grandes medios de aquí de Ecuador nos tildaban como terroristas por oponernos a las petroleras. Entonces, ¿cómo le haces entender a Ecuador que somos pacíficos? Y empecé a seguir a la gente, a los campamentos de paz, a las mujeres. Ahí aparecieron los militares, los helicópteros. Y lo edité aquí en Quito. El primer editor se llama Juan Pablo Barragán. Y lo editamos como en 15 días, así, 8 días. Así. Y la primera proyección que hice fue en la Universidad Católica, a los alumnos de la Facultad de Biología. Y ahí empezó todo. Yo andaba cargando ni siquiera era en DVD, era en VHS, para mostrar en las asambleas, en las reuniones, en los congresos de las organizaciones indígenas. Pero alguien puso esa película en un festival que se llama Anaconda y se desarrollaba en Bolivia. No sé quién puso, yo no conocía del mundo de los festivales, ni sabía que existían. Y ese documental ganó al mejor documental, después recorrió medio mundo, solito, de festival en festival. Y ahí conocí la importancia de los festivales, de hacerlo conocer. Y luego continué trabajando en otros documentales. ¿Todo tu trabajo es un poco protesto, un poco ambiental o tienes también algo de otra temática? Bueno, terminé en la temática, en la defensa del territorio. Pero la idea no era esa. La idea era contar los cuentos, las historias que hay ahí, la medicina, los cantos, todo lo que podía perderse, todo lo que podía aportar a Ecuador, quería contar. Pero terminé contando de otra manera, de la lucha de mi pueblo, de Sarajevo.
Pero no siempre, mis trabajos no siempre son como protesta, sino arte, música, un poco de imágenes, y a la final tratando de hacer entender que la importancia de la naturaleza del hacer. ¿Crees que tu trabajo sí ha tenido impacto en defensa del pueblo Sarayaku y de la Amazonía en general? Sí, mucho. Recorrió toda Latinoamérica, Centroamérica, y muchos se inspiraron en ese documental. Luego me contaron cuando estaban los festivales. Inclusive hicieron campañas. Hasta ahora dan clases en las universidades. Y fue inspiración para otros pueblos amazónicos. De que si mi pueblo luchó, ¿por qué no? Pero ahí viene la nota de que ya no, la lucha no solo era físico, también venía el arte, la música, la comunicación. Y eso lo decidieron en Sarayaku y como siempre estaba ahí, dijeron, ya no es el momento de luchar con la fuerza, sino luchamos con derechos. Dijeron las mujeres, luchemos con papeles. Y yo, que estaba ahí, ¿por qué no la comunicación? Sí, todos. Entonces lo convertimos como una herramienta de lucha, nos apropiamos. Pero eso no quería decir que en mis trabajos tenía que solo quejarme, no. Tenía que proponer, tenía que mostrar que si esto se pierde, lo perdemos todos. O sea, si la selva se pierde, entonces era como documentales de reflexión. Y la idea era también que el trabajo se quede en Sarajevo. Y que se vea a la gente, que se mate de la risa viéndose a ellos mismos. Claro, cuando yo llegué con la cámara que funcionaba con pilas 2A. Pila, porque había la batería también, se acababa la batería, también funcionaba con las pilas 2A. Y dije, no, pues este man va a lucrarse de eso. Y eran inclusive recelosos entre nosotros. Pero cuando se dio la oportunidad de mostrar que la cámara podía salvar, podía protestar, ahora ahí querían que yo filme todos los problemas que estaba pasando en el territorio de Sarajevo es amplio, 145 hectáreas, y no podía. Querían que filme todo lo que estaba pasando. Ahí entendieron la importancia de la comunicación. Desde ahí nació el Departamento de la Comunicación en Sarajevo. ¿Cómo están organizados? ¿Cuántas personas son? ¿Tienen como, no sé, alcalde, presidente? No, ¿cómo funciona su organización? Mi pueblo está conformado por casi 1.500 personas. Para ser un pueblo indígena es grande. Tiene un presidente, una vicepresidente y un secretario. De ahí tiene 7 comunidades. Cada comunidad tiene un curaca, que conforma el Consejo de Gobierno de Sarajevo. Y hay un dirigente de educación, de salud, de relaciones internacionales, de mujer, de joven. El Consejo de Gobierno conforma como más de 20 personas. Que todos los 10 viernes se reúnen para discutir. Cada 6 meses hay una asamblea para los informes y todo lo que tiene que informarse. Y cada 3 años hay un congreso donde se elige a un presidente. ¿Cuál fue tu último trabajo? Y de hecho estamos acá en la Cinemateca porque Heriberto está presentando uno de sus documentales. ¿Nos podrías comentar un poquito? El último se llama Elena de Sarajevo. Mi pueblo tiene una propuesta que lo viene trabajando desde hace muchos años, de que la selva es viva, de que tiene derechos como un ser humano y que nosotros convivimos con él. Entonces, quería mostrar eso a través del documental. Primero hice algunos cortitos, pero querían hacer algo grande, pero no había presupuesto. Y por ahí, en sus viajes de conferencias, alguien dijo, sí tenemos un realizador. Porque les comentaron, queremos hacer un documental en la Amazonía. Y ese fui yo. Entonces, buscaba la forma de cómo representar, cómo lo hago, cómo lo hago. Lo tenía escrito, más o menos el guión, pero no me convencía. Es que el punto, el equilibrio de que el documental sea interesante tanto para el mundo de la ciudad como para la selva. Y ahí Elena estaba justo viajando de Finlandia
para visitarnos a nosotros, porque es mi sobrina y mi comadre. Y Elena Hualinga. Elena Hualinga estaba viajando para visitar a los abuelos, a todos a sus amigos, a Israel. Yo con mi camarógrafo dije, ahí está, el enganche. Sigamos a él. Y que hable con los mayores sobre la selva viviente. Y le seguimos y salió el documental. Terminamos filmando en Nueva York y no pudimos irnos a Finlandia, pero eso no estaba en el guión. Ahí ya en el rodaje dijeron los mayores, tú, como hablas inglés, tienes que ir a hablar en inglés allá de la selva viviente. Entonces, esa parte nos pareció interesante y le seguimos. Claro, sale hablando en Nueva York, marchando en Nueva York en la Semana del Clima. ¿Qué fue la marcha indígena que hicieron hace unos años en Nueva York mismo? Sí, la Semana del Clima, ¿no? Se reúnen gente de todo el mundo para hacer una marcha por las calles de Nueva York. Y ahí Elena estaba en primera fila. ¿Hace cuánto terminaste este documental? En el 2021 terminé Elena de Sarajevo. Y luego estaba en un festival en Washington. No sé cómo le interesó a la Universidad de Nueva York. Y ahí viene el otro rollo. Después a la Universidad de Columbia y después a la Universidad de no sé cuál. Ya no eran los festivales, ahora eran las universidades. Porque en la película Elena aparece hablando como cualquier integrante del pueblo quichua, hablando en quichua con los mayores, y de pronto aparece hablando en inglés fluido. Entonces, abre los ojos al espectador. El día de hoy, ¿han logrado entrar petroleras al territorio Sarayaku? No han logrado entrar. Todas mis filmaciones fueron como evidencia de primera mano a la Corte Interamericana, lo cual no estaba en mis planes. Fue la importancia de la imagen. O sea, estuvimos en un juicio con el Estado de Ecuador y los primeros que teníamos las imágenes fue el pueblo de Sarajevo que estaba en la selva. Y todos los que tenían el aparataje de comunicación ni siquiera tenían imagen, pruebas. Pero Sarajevo sí, mi pueblo sí. Ahí mi pueblo entendió mucho más la importancia de la comunicación. Y ganamos el juicio. Pero ¿quién se iba a imaginar que mis fotos, que mis videos iban a terminar en Costa Rica, en la Corte Interamericana? Nunca, yo nunca me imaginé eso. ¿En qué año fue esto? Eso fue, o sea, desde el 2002 hasta el 2012. 2012 ganamos el juicio. ¿Y actualmente en qué estado se encuentra el territorio Sarayaku? Tal vez tienen otras amenazas. Sí, yendo a la pregunta anterior, ahí la Corte dictaminó que antes de entrar a territorios indígenas, tienen que consultar. Entonces, se creó como un precedente para los otros pueblos indígenas y es cada vez más difícil que una petrolera entre, no solo a Sarayaku, sino a muchos otros pueblos. Claro, realmente ha sido una lucha de años, ¿verdad? Porque tengo entendido que desde los 50, 60 están intentando ingresar a la selva. Más de 40 años de lucha de los Sarayaku de resistir. Cuando tú eras pequeño, ¿también habían estos intentos? Todo el tiempo ha habido intentos. Ha habido intentos de comprar a mí. Llegaba con un maletín lleno de dinero y todo, no han logrado. Y las mujeres son las que impulsan. A veces los dirigentes se debilitaban, pero las mujeres decían, no, aquí no vamos a aceptar. Y tienen un rol de liderazgo muy fuerte en el Sarajevo. ¿A qué se dedican mayoritariamente la comunidad Sarayaku? Todos tenemos una chacra, en donde cultivamos plátano, yuca, papachina, ají, todo lo necesario. Pero también hay proyectos. Hay profesores de la comunidad que son más de 30 profesores. Hay proyectos productivos, hay proyectos de jóvenes en rescate de la cultura. Ahora mismo hay un proyecto de reforestación a cargo de mujeres. Están recolectando semillas, haciendo germinar y plantando todo lo que se ha desaparecido, no desaparecido, todo lo que se ha ido alejando cerca del pueblo, pero están volviendo a reforestar en medio de la selva. Y ustedes, me imagino, tienen los ríos limpios, aún pueden nadar en los ríos, jugar en la selva, o sea, aún se puede realizar ese tipo de actividades. Claro, todavía tenemos ríos limpios. Hay ríos que todavía no son muy transitados. El río Gogonás, el principal, sí, hay mucho tráfico, digamos, últimamente. Pero hay ríos donde nos vamos a vacacionar, porque tenemos 2 casas.
Uno en el pueblo, que es para nosotros, que es como la ciudad, está el internet en ciertos puntos, están las reuniones, las casas, pero hay del otro hogar, la otra casa en donde nos vamos a vacacionar, que está una sola casa, está lejos de todos. Ya no hay mingas, ya no hay nada, ya no hay clases. No te Metido en la sede. sí, solo te preocupas de trabajar, comer y limpiar tu chakra y desconectarse de todo y recargarse de energía. ¿Hay más cineastas en la comunidad? Bueno, yo soy el que he hecho algunos documentales. Hay jóvenes que han empezado a cargar la cámara, han hecho cortitos, están trabajando como equipo de comunicación oficial de Sarajevo, digamos. Están al lado del presidente, con las autoridades. Y siempre hay talleres de cine en Sarajevo, ya sea conmigo o con gente que viene de afuera. Todavía no han propuesto un documental así, un tema fuerte, que digamos. Creo que alguien va a estudiar cine con eso de que abrimos las puertas a los caminos y todo. Y a vender a más trabajos grandes. No, y la verdad que, o sea, más allá de, como lo mencioné al principio, más allá de lo narrativo, técnicamente están bien hechos. ¿Cuál crees que ha sido tu influencia más grande? Ya hablando meramente de cine, no necesariamente de estos temas sociales ambientales. ¿Qué inspiración has tenido? ¿O qué tipo de cine has consumido? ¿Qué tipo de cine has visto? El cine tailandés siempre me llamó la atención y el de los chinos también. Porque siempre lo utilizan lo de ellos, la cultura, la medicina de ellos, la música. Todo lo hacen sin perder la identidad. Y eso siempre me llamó la atención. Porque es similar. Ahí está la ayahuasca, las visiones, las historias, los mitos. Que, o sea, si lo trabajamos bien es de Hollywood. Claro, son historias muy interesantes. ¿Cuál es su religión? ¿Cómo ven el tema espiritual ustedes? Nosotros somos católicos, pero también la religión católica nos respeta nuestras creencias. Mi papá era un chamán, pero también mi papá era un diácono. No podía ser sacerdote porque tenía a nosotros. Y papá siempre decía que siempre hay un ser supremo, que él podía escuchar a través de la ayahuasca. Pero el papá de él también decía eso y o sea, todos decían que siempre hay un ser supremo que no le podían ver, pero le podían escuchar. Y retomando un poco el tema de visitas, ¿tienen turismo? ¿Manejan el turismo de forma constante o únicamente las visitas que reciben son por motivos académicos o demás? Hay un programa de turismo que no es masivo. Pues tienes que contactarte, planificar bien y trate. Es un turismo cultural, político y también de naturaleza. Y ese es el otro fondo que entra al pueblo. Por cada turista que entra, creo que ingresa $20 a la comunidad. Cada turista. Entonces, ahí es otro ingreso que tiene la... Y como turista, si quiero ir a Sarayaku, tendría que llegar a Puyo y de Puyo en lancha. De Puyo coges un taxi hasta un supuesto puerto porque es el punto de llegada de las canoas, pero no es en ningún puerto, no hay baño, no hay nada. Ok. Llegas como en 2 horas al taxi y de ahí otras 2 horas en canoa. Pero tienes que coordinar bien, porque a veces ha habido gente que ha querido aventurarse y después están en problemas. Pero tiene que haber seguridad de parte a parte. Si te pica una culebra o te pasa un accidente, ¿qué va a pasar? Nosotros mismos tenemos que... Pues para que estés seguro, tiene que ser bien coordinado. Ahora que mencionas la seguridad, ¿en Sarayaku hay delincuencia tal vez? ¿Otro tipo de violencia? No sé. Siempre hay problemas que resolver. Siempre. A veces rompen los reglamentos de las convivencias comunitarias y hay que arreglar eso. Y siempre nos reclamamos de frente en las asambleas cualquier problema que pasa. Las elecciones allá son de mano alzada y no hay amarres ni esas cosas en la política cuando vas a ser presidente. Pero siempre hay algo que arreglar. Hay una familia que se peleó con la otra familia o a alguien que se le perdió una gallina. Entonces, hay trabajos comunitarios también. O sea, digamos, están caminando las personas.
y tú estás trabajando al lado. ¿Por qué estás trabajando? Porque tienes un problema, porque estás castigado, es un castigo comunitario, porque cometiste un error, o sea, porque te peleaste con alguien o te discutiste con alguien. Cuando hay problemas, hay también castigos comunitarios. Sí, no es el paraíso que digamos, pero es una de las comunidades muy bien organizadas, que lo resuelve. Hay tiene jueces ancestrales, tiene el equipo de seguridad de Uío, que está pendiente para cualquier emergencia y otros tipos de problemas internos. Realmente ha sido un honor tenerte aquí en el programa y como lo mencioné al principio, es especial para mí entrevistar a un cineasta que haya dedicado su carrera justamente a estos temas que son importantes no solo para la comunidad Sarayaku, sino realmente para todo el mundo. La Amazonía es el pulmón del mundo. Tal vez tienes algún último mensaje para toda la gente que nos está viendo y que nos va a ver. Bueno, que se vienen más trabajos. Cada vez nos estamos actualizando a todo lo que se viene, a las tecnologías, a las aplicaciones, las plataformas. Y nuestro objetivo no es perdernos en ella, que no nos absorba, sino más bien apropiarnos para seguir sobreviviendo como pueblos originarios. Y ahorita mismo estamos terminando de colorizar una nueva película que se llama La Ruta de la Sal. Es un viaje desde Sarayaku con 10 personas al Perú por río en busca de la sal. El viaje que hacían nuestros abuelos hace muchos años. Esos viajes se terminaron porque se estalló la guerra con Ecuador y Perú. Y muchos navegantes, una buena flota de navegantes quedaron a la fuerza en el Perú. Porque los soldados ecuatorianos les consideraron peruanos. Claro. Entonces fuimos a buscar a los familiares, a ver la montaña del azar. Las leyendas que nos contaban estaban ahí. Y los peruanos también nos contaron. Y mi papá también me contaba, y mi mamá también. Entonces es mi primer 120 minutos de tu vida. ¿Y cuándo crees que lo podemos ver? Ya este año esperemos que algún festival los haga aquí en estreno nacional. Ya veremos dónde lo hacen. Perfecto, y si necesitas cualquier cosa, estamos abiertos O si no, a difundirlo. Justamente mencionabas, ¿tienes redes sociales? ¿Dónde podemos ver un poco de tu trabajo? estoy como Heriberto Bolinga en YouTube. ¿Qué? Y de ahí en Instagram también estoy como Heriberto Bolinga. Por ahí, pero más lo tengo en YouTube, algunas cositas que he subido. Perfecto, muchísimas gracias. Todas tus redes van a estar en la parte de abajo en los comentarios. No se olviden seguirnos, suscribirse, comentar, compartir y todo lo demás. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Heriberto, qué gusto.